Que yo está grabando. Yo lo puse. Entonces estamos listos. ¿Están listos ustedes? Sí. Entonces vamos a arrancar. Bueno, gracias. Son un montón, así que les agradezco un montón que estén veniendo. Creo que eso habla bien de vos y de la propaganda que has hecho de tu libro. Es una familia grande. Creo que esto colabora mucho. Pero nada, en serio, gracias por participar de esta propuesta, por venir, por estar. Sabemos que es sábado y que hay muchos otros planes. Y la verdad es que elijan estar acá me parece maravilloso. Así que agradecerles doble. Sobre todo porque, bueno, es diciembre y es sábado. Y fin de largo. Y fin de largo, además. Fin de largo, además. Que de hecho me enteré hace poquito que era fin de largo. Debo reconocer que me dio una buena noticia que el lunes sea feriado. Y gracias a vos también por dejarme compartir este momento, porque Cresca fue un libro que leí en medio de las apuradas, no lo voy a negar, pero que tiene muchas cosas, me parece. Y lo primero que te quería preguntar es cómo fue el proceso, ¿sí? Porque es un libro largo que entremezcla muchos géneros, hay muchas cosas que aparecen porque tiene una cuestión muy realista y a su vez muy maravillosa, pues fantástica, en realidad fantástica oscura, que estuvimos charlando hace un ratito, que se entrelaza, que se entrecruza, son dos mundos que tienen una conexión muy profunda y me imagino que lograr eso no debe haber sido fácil. Entonces, bueno, preguntarte cómo fue el proceso hasta llegar a esta hermosura que tenemos acá. Bueno, el proceso fue, primero que todo, sentir por dónde iba la cuestión. Porque la literatura fantástica me gusta mucho la fantasía, ciencia ficción y terror, con esos géneros que en general están tan hermanados uno con el otro. Y también fue un proceso de estudio, fue un proceso de leer, fue un proceso de escribir cosas que después no quedaron, porque esto fue un proceso muy largo, ya que estamos todos, creo que les vengo molestando a todos con esto desde hace mucho tiempo. ¿De mucho tiempo cuando estamos y mucho tiempo son 8 años. Bueno, es mucho tiempo en serio. Claro, es mucho tiempo en serio, porque esto en realidad es un cómic, pero ¿qué pasó? Primero que todo, que me di cuenta de que pagarle a un dibujante es muy caro. Sí, estaba pensando en eso. Claro, y segundo, que es un proceso frustrante cuando vos todavía no terminaste de escribir. Pretender que una persona se embarque en algo que va a ser tan largo. Así que, afortunadamente, los dibujantes que yo pretendí contratar o pretendí sumar a este proyecto abandonaron el barco, porque la verdad que a donde yo los iba a llevar iba a ser una catástrofe. Afortunadamente me tardé más. Y, aprovechando la ocasión, ya le dediqué el libro a mi madre, pero voy a decir públicamente que fue gracias a ella que esto es literatura, porque en una conversación yo estaba bastante frustrado, como suele suceder cuando uno no logra lo que pretende, y ella me dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no lo volvés literatura para dejar de renegar de trabajar con otro? O sea, al menos vas a pelear con vos mismo, y nada más. Y dije, mira qué buena idea. Así que agarré, y todo eso que eran esos guiones, que eran guiones de cómics, en los que se decía, bueno, panel tal cosa, bla, 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 se convirtieron en literatura, o en realidad no era literatura, porque era una especie de guión comentado que afortunadamente la gente de acá del taller literario La Pecera, en el que está Guillermo presente, corrigieron, porque la verdad que era un plomazo lo que había hecho. Y ahora creo que es algo que se puede leer. Pero plomazo en qué sentido, porque era muy largo, porque tenía muchos detalles, porque... ¿cuál fue la corrección principal? Porque para decir esto es un vaso, yo decía esta estructura cristalina que se le llegan los rayos de luz a través del cosmos y era un vaso. Claro. Había que simplificar algo. Era un vaso. Ok. Me encanta esto, básicamente. Porque, insisto, también es real que si bien, porque bueno, una de las características que tiene la fantasía es que el lenguaje es mucho más explícito, es mucho más largo, tiene palabras como más complejas o no tan habituales, o sea, no tan coloquiales. Y me imagino que hacer un balance entre esas dos cosas, de una parte que requería un lenguaje más coloquial y de una parte que no tanto, no debe haber sido fácil, digo, encontrar esa... No, al contrario. No fue un problema. No, porque para saber, por lo menos a mí me pasó, que para saber cuándo tenés que hacer una cosa u otra, tenés que preguntarte quién es el personaje que está presente. Sé que Pacheco no va a hablar como ciertos personajes que tienen otro vocabulario, y sé que Anastasia tampoco va a hablar tan coloquialmente.
Así que sabiendo quién habla, ese problema no aparece. El Ujú. problema es cuando querés meter en boca de alguien algo que no va a decir. Claro. ¿Te pasó? Creo que habrá pasado, pero por suerte tengo un equipo que tiene un lanzallamas ahí atrás mío que se encarga de sacar Y todos aparte esos elegiste problemas. correctores bastante estructurados, digamos, correctores que son bastante letales quizás. Lo mejor. Digo, que si no venís medio preparado y te agarran ahí medio trastabillando. Bueno, a mí me encantó el primer día que vine. Que yo agarré y dije, hola, soy un escritor. Y estaba Guillermo, que estaba tomando un café, que afortunadamente no me miró, e hizo así. Dejó el café en la mesa y dijo, bueno, mira, la cosa es así. Vos traes tus cosas y nosotros te puteamos. Bueno, fue sincero. Y yo en ese momento dije, encontré el lugar ideal. Es acá, es acá. Es acá, sí, porque, y tomando lo que Guille suele decir, la gente que te llena de elogios por cualquier cosa no sirve para nada. No, es que es una realidad, pero también es una realidad que puede estar frustrante. Digo, porque uno también viene con un montón de ilusiones. Una novela que te costó tanto escribir, que era mucho más larga además. Digo, porque vos escribiste todo entero, entiendo, y después viniste a corrección. Sí. O sea, no fue un proceso que fue corrección mientras tanto. No. Entonces es como un doble proceso, como un doble trabajo. Para mí fue el mismo trabajo. Lo que pasa es que fue un trabajo que yo creí que estaba terminado y esa noción fue una equivocación. Uh-huh. Claro. ¿Lo tuviste que reescribir mucho? Todo. Ay, Guillermo. Hacía falta. Sí. Sí. Era una oferta que yo hacía, él aceptó. Cambiar todo. La puerta estaba ahí. Sí, tranquilamente. O sea, calculo que todavía no obligamos a nadie. Calculo. Espero. Las cadenas todavía Todavía no. no hacen Pero tanto dame ruido. tiempo, un par de meses. Un par de meses más que me vuelvo inimputable. Algo que también lo mencionaste, le dedicaste al libro a tu madre, porque fue la que también te permite contar tu propia historia, ¿no? Que te contó tantas historias. ¿Cómo fue eso de contarte tantas historias? ¿Cómo fue eso? Me gustaría profundizar. Bueno, mamá es una gran contadora de historias. Es quizá una de esas personas. Si esto fuese una tribu, ella sería la que recolectaría las historias de todos y nos transmitiría la sabiduría del universo de esa manera. Como esto no es una tribu o es una tribu disimulada por los efectos de la modernidad, nos habla de gente del barrio de Francisco Álvarez, de gente con las que ha compartido su trabajo, o sencillamente cosas populares, y logra sintetizarlas de una manera en la que logra dos cosas. Primero, tiene la capacidad de llegar al hueso del asunto, y la segunda es que te hace reír. Y lo bueno es que logra rescatar cosas que quizá para otros son triviales, son cosas de su vida cotidiana y le pasan absolutamente de largo, y ella le encuentra el valor a todo eso. Así que eso no solamente habla de una capacidad de síntesis, sino de una mirada, de una capacidad observadora. Y creo que esa capacidad observadora nos la transmitió a mi hermana Clara. ¿Dónde está Clara? Ahí está Clara, ahí está a mi hermana Clara y a mí, de tener esta capacidad de reírnos de la cotidianidad. Y eso creo que ha sido un regalo de un valor inestimable. ¿Y la lectura? Digo, porque para escribir un libro de más de 300 páginas tiene que haber mucha lectura. ¿Cómo te llevas con ese mundo? ¿Lees más de lo que... Todos leemos menos de lo que nos gustaría, eso es una realidad. Pero, ¿cómo te llevas con eso? Digo, ¿cuáles son las inspiraciones que vos decís, che, a mí esto me gusta y quiero contar mi historia usando esto? Y a mí me pasó de leer literatura fantástica. Para mí uno de los pilares de lo que he leído ha sido la obra de Tolkien, definitivamente. Aunque esto no se parezca, la verdad, en nada. Sobre todo en la calidad. Pero también mucho en cómics, en manga, en películas. Algo que a mí me influyó mucho fue Berserk, que es un manga muy extenso del fallecido Kentaro Miura. Y además otra cosa que me pasó fue haber crecido mirando mucho anime de un mal llamado género shonen, porque no es un género, es una demografía, que es una animación o una historia dirigida a un público juvenil, porque shonen significa eso, significa joven, que suelen tener algo en común, que son historias de jóvenes, muchas veces con poderes,
que luchan y que celebran la amistad, peleando contra el mal. Que quizás uno de los mejores ejemplos es Dragon Ball, Naruto y todo este tipo de cosas. Y entonces a mí me pasó algo mirando esto, que son historias que funcionan de manera bastante arquetípica, en el sentido de que los personajes son bastante identificables con facilidad. Y está como el bueno, que es el protagonista, que curiosamente siempre se viste de naranja, que pasa con Naruto, pasa con Goku y pasa con Hanamichi y Sakurai. No sé por qué, pero todos visten de naranja, es como una costumbre. Ichigo también de Bleach viste de naranja, o sea, no sé qué pasa ahí. Pero todos de Voy a naranja. buscar en la simbología de los colores. Sí, no sé, pero todos visten de naranja. O tienen algo de naranja. Y después hay otro personaje que es el Ortigo. Que el Ortiga vendría a ser como el mejor amigo con el que se sacan chispas. Que en Yu Yu Hakusho hay un personaje que se llama Hiei, que es así. En Slam Dunk hay otro personaje que se llama Brukawa, que es lo mismo. Es un personaje que es todo lo contrario. Si el protagonista es gritón, es alegre, le cabe la amistad y todas esas cosas, el otro es sombrío, callado y no tiene amigos. Y parte de su desarrollo es llegar a un momento en el que se parezca un poco más al otro. A mí me pasaba siempre que decía, che, pero yo quiero que la historia se trate sobre él. ¿Por qué siempre tiene que ser sobre el tonto? Quiero que sea sobre el otro. Claro. Y eso me frustró mucho. Y llegado a cierto punto, digo, bueno, entonces parece que esa historia no existe, así que lo voy a tener que escribir yo. Y me creé un personaje bastante parco. Que era este personaje parco que yo sentí la necesidad de que exista, porque estaba harto de este otro personaje que es como una fotocopia de la misma persona alegre que siempre se lleva la cámara. En ese sentido, bueno, eh, la historia es muy particular porque, bueno, trata de una joven, adolescente, menor de edad, que tiene una madre con problemas psiquiátricos y que de alguna manera para ganarse la vida hace peleas clandestinas, ¿no? O participa de peleas clandestinas. Donde un poco se juega la vida casi a cada momento, digo. ¿Por qué situarlo en el urbano? ¿Por qué que sea una chica y que no sea un varón? Digo, si bien en la historia se explica, y las recomiendo que lleguen hasta el final porque es fantástico el final, ¿por qué digo que sea, insisto, una chica que vive en un complejo y por qué situarlo en el conurbano? Bueno, hay una parte racional y hay una parte irracional. Ujú. La parte irracional es la que más me interesa, que es que no hay un verdadero porqué. Fue como una cuestión de una intuición de que eso llegó Ujú. y quise ignorarlo para tener otros proyectos en la vida que fuesen más racionales y no me salió, porque me siguió molestando infinitamente hasta que lo tuviera que terminar. La parte racional, que es quizá la parte que uno puede compartir o uno puede entender o comunicar con el otro, no es una cosa, son muchas cosas. Por un lado es el tema del rol de cuidado, Ujú. que al pensar en esta madre enferma, casi de manera inmediata pensé que la persona que cuida a un enfermo es una mujer. Ujú. ¿Por qué? Porque pasa. Sí, 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 es una realidad. Que podemos cuestionar, criticar, debatir, reflexionar, pero es una realidad. Claro. Después está el tema de que ella es negra, ¿viste? En el sentido de que es marrón, ¿viste? Esta identidad marrón, que recomiendo el libro Identidad Marrón para que no lo haya leído. Está muy Lo bueno. tengo ganas de buscar. Bueno, está muy bueno. También eso es una cuestión que afecta, porque pertenece a una demografía, y esa demografía genera un destino. Ser mujer genera otro destino. Ser pobre genera otro destino. Así que todas esas cuestiones hacen este cóctel en el que esta persona que parece que tiene un destino del que no va a poder escapar, usa todos los recursos que están a su disposición para tratar de escapar. ¿Y qué pasa? Es un mundo en el que pedir ayuda no rinde frutos. Está difícil. Claro, ¿por qué? Y porque no hay nadie. ¿Viste? O el que está es de cartón. Así que cuando el que está es de cartón y tenés cargado todo ese destino encima, lo único que te queda, ¿qué es? Yo mismo. ¿Y qué soy yo mismo? Soy mi cuerpo. Nada más, ¿qué tengo? Mis puños. Bueno, ya está. Con eso vamos. Y claro, porque ¿qué más hay? ¿Hay algo más? Tendría que pensar más esa respuesta, pero creo que en definitiva no, porque es una realidad. Yo
siempre creo que cuanto antes uno se dé cuenta de que hay cosas que otros no pueden hacer por uno, como por ejemplo comer, antes te das cuenta de algunas otras cosas para resolver. Porque bueno, a veces uno no se da cuenta de que lo único que le pertenece y que tiene y que sobre lo que ejerce determinado poder es sobre su propia corporalidad, digamos. Pero en ese sentido me gustaría preguntarte, digo, porque pues, tranquilamente te podría haber prostituido, quizás, y la historia hubiese sido otra, porque también es algo más habitual, es algo más, ¿por qué que pelee? Digo, ¿por qué que sea? Y otra de las cosas, digo, pregunto las dos. Por un lado, ¿por qué pelea? Y no simplemente se prostituye. ¿Y por qué en un momento de la novela ella explica que su maestro, su sensei, el que le enseña, por decirlo de alguna manera, a pelear, en un momento deja de recibirla? Y ella entiende por qué deja de recibirlo y decide continuar por el camino que tiene. O sea, me gustaría profundizar esas dos cosas. Bueno, ¿por qué pelea y no se prostituye? Primero que todo, porque ella se resiste a su destino y porque tiene la herramienta de los puños, pero no la de la seducción. Porque eso es algo que ella aprende después, inclusive. Y porque algo de ella es más guerrero que amante, que es algo que aparece constantemente. Por lo tanto, le hay una inclinación natural a ese tipo de respuesta, a ese tipo de solución. Y lo segundo, que es una cuestión ya medio de la trama, me da un poco de picardía tener que hablar sobre esto, pero lo voy a responder porque es una cuestión quizás hasta espiritual de la novela, ¿no? Que es que la relación con una persona que te enseña las artes marciales desde el lugar más profundo de su filosofía es que hay ciertas cosas para las que vos podés utilizar esa herramienta y hay otras para las que no. Y algo que caracteriza a Anastasia es el silencio, y ella no necesitó de palabras para entender eso. Ella ya lo sabe. Así que los caminos que se aparecen a partir de la situación en la que ella se encuentra le son evidentes, aun si los demás no lo pueden entender. Y la relación con la literatura también me pareció bastante llamativa, porque justamente por su contexto es rarísimo que le lleguen, que le llegue la Aleph, ¿no? Digo, y eso también, ¿por qué la Aleph y no otro? Porque en el Aleph se encuentra el cuento La Casa de Asterión, y la Casa de Asterión es importante para la novela. Ok, bueno, lean, te las recomiendo. Ahora vamos, o me gustaría preguntarte por Pacheco, porque Pacheco es de alguna manera el compañero de Anastasia, el que organiza las peleas, el que las lleva o que no la cuida en realidad, porque tampoco es su cuidador, o sea, no cumple ese rol, pero de alguna manera hay confianza, hay como determinada entrega, porque ella confía en el criterio de a dónde él la lleva. Pero me interesa saber de Pacheco por qué su casi. Digo, ¿por qué hablar de una persona que es casi algo? Que siempre le faltan 5 para el peso. Digo, y que quizás no sea una persona más agresiva o más violenta o que tenga otro tipo de motivaciones, quizás. Digo, me intrigó por qué Pacheco era un ser al que siempre le faltaban 5 para llegar al peso. Bueno, primero que todo, porque a todos nos falta 5 para llegar al peso. Bueno, sí. Lo que lo caracteriza a él en ese sentido es que él tiene un problema muy grande, que es que le encanta ser garca, pero no le gusta ser malo. Claro. Así Es la que, diferencia. así que lo que le pasa con eso es que la estafa es un juego. Es el juego de ser más inteligente que el otro, es el juego de sacar una ventaja, es la picardía. Pero a él no le gusta tanto la violencia. Y evidentemente creo que todos podemos concluir que se equivocó de profesión, se debería haber dedicado a otra cosa. Pero hay gente que es así, ¿viste? Que hay lugares a donde no va a llegar nunca. Y eso también hay que entenderlo. ¿Sí? Sí, es así. Porque hay gente que es... Yo creo que lo que pasa es que todos tenemos ciertos rangos para cambiar.
Pero a veces pasa que cuando uno tiene experiencias, más que darse cuenta de que puede cambiar, se da cuenta de hasta dónde puede llegar, de quién es, de la identidad como un límite. Y yo creo que a él tal vez le pasa eso, que él piensa que es una cosa, pero cuando se descubren las situaciones, no las imagina, se da cuenta de quién es. Y ahí le pasa lo que es. Ahí se da cuenta. Otra de las cosas que quería preguntarte es por la construcción de los personajes. Digo, ¿cómo los construís? ¿Tenés una idea previa? ¿Anotás características y los vas armando paralelamente? Digo, ¿cómo te das cuenta que el personaje llega a determinado lugar? El personaje es un artificio, primero que todo, es una persona artificial. A mí lo que me pasa con eso es que, de nuevo, está la parte racional y la parte irracional. ¿No? La parte irracional es que viene solo. Es como una semilla que brotó en algún terreno fértil que vos no sabés qué es. ¿Viste? No sabés si te lo da un ser espiritual, si es un alienígena, si tenés un transistor en el cerebro que los capta, o si es el inconsciente o cualquier cosa que vos quieras decir para simplificar ese proceso que no podemos entender, que es el de dónde salen las ideas. La parte racional es lo siguiente, que todo personaje empieza en un lugar y termina en otro. Y eso no es solamente una cuestión física, de decir, estuve en el punto A, terminé en el punto B, sino que es un desarrollo espiritual, es un desarrollo de carácter. Por ejemplo, en Avatar, no la película, sino el último maestro del aire, empieza siendo este niño que debería ser el salvador del mundo y reniega de eso porque es un niño. Y el primer episodio se llama El niño en el iceberg y el último se llama El Avatarán, que lo que demuestra es cómo a través de ese viaje increíble por el mundo, él desarrolla no solamente las capacidades, sino la madurez para ser la persona que tiene que traer el equilibrio al mundo. Eso es un arco de personaje. Para mí, el método que yo uso es preguntarme quién quiero que sean al final. Así que cuando me pregunto quién quiero que sean al final, tengo que ir al principio y hacerlo lo contrario. Claro. Porque si ya empiezan siendo lo que quiero que sean, no cambian. Sí, no tenés cómo orientarlo, digamos. Claro, o sea, vos podés aprender algo porque en primera instancia no sos eso. O si lo sos, pero no te diste cuenta. Claro, bueno, es tu proceso entonces es enterarte de quién sos. Bien, pero es algo que Anastasia tenía muy claro. Eso es lo que a mí me sorprende. Digo, porque me imagino una adolescente que entiendo que igual su historia de vida no la lleva prematuramente a hacerse cargo de un montón de circunstancias, de situaciones, pero sin embargo es una persona que se da cuenta, digo, que entiende, que lee a la perfección a las personas, que entiende cómo se dan determinadas situaciones, por qué determinadas situaciones no son viables. Digo, y sin embargo, en contraposición con Pacheco, que es una persona con mucha experiencia, que todavía no se dio cuenta. Digo, eso es a propósito, digo, la contraposición entre ellos. Sí. Okay. Sí, porque además es la tragedia de la lucidez, como la tragedia de Cassandra, que ella recibe el don de la profecía sumado a la maldición de hablar y que no le crean. Una de las cosas más tristes que puede pasar es que vos sepas exactamente lo que va a suceder, sobre todo cuando eso es trágico, y no tener ninguna manera de cambiarlo. Evitarlo. ¿Sí? Que eso es algo que yo recibí mucho de Alberto Sarlo, que es el director de la editorial Cuenteros, Verseros y Poetas, el complejo Varela, que es una gran persona, es un gran militante territorial, que convirtió ese penal en centro cultural. Y él lo dijo muchas veces, sobre todo con una represión hace unos años atrás, de que él vivió la maldición de Cassandra. Él sabía exactamente lo que iba a pasar, pero como un docente popular no tenía ninguna manera de evitar eso. Y creo que a muchos nos pasa lo mismo, que todos tenemos alguna intuición de que el egoísmo, el individualismo, la crisis económica, la mezquindad, la tecnología que nos aleja de las cuestiones más básicas de nuestra interioridad o de nuestras relaciones con los demás, no nos está haciendo vivir bien. Ahora, el tema es que en eso no significa advertir lo que pasa, que tengamos la capacidad de elaborar una respuesta eficaz a eso. Por varios motivos. O sea, porque no tenemos el poder económico, no tenemos el poder político, no tenemos la capacidad de reunirnos con nosotros para buscar respuestas porque estamos constantemente persiguiendo la manera de sobrevivir y eso nos mantiene demasiado ocupados como para generar soluciones reales a largo plazo. Y todo eso
genera una tragedia doble, que es, por un lado, la tragedia de lo que acontece, o sea, lo que sufro, lo que vivo, y la otra es la tragedia de la conciencia, de la impotencia. Claro. Voy a pensar en esto durante todo el fin de semana largo, seguramente. Porque a mí me pasa con estas presentaciones que después se me disparan cosas que termino pensando después de un montón de tiempo. Entonces, te agradezco esto particularmente. ¿Por qué contar la historia de Anastasia? Porque si no me iba a molestar toda la vida. O sea, ¿Cómo apareció Anastasia? Anastasia apareció como algo desdibujado, ¿viste? No sé si alguna vez viste como cuando los dibujantes te muestran la versión preliminar de un personaje que no es nada que ver a lo que es después. Bueno, en mi cabeza era como una especie de versión de Tifa Lockhart, que es un personaje de Final Fantasy VII, y yo dije, esta mina es copada. Me pasó lo mismo que con los chabones oscuros, que yo te dije, quiero que este sea el protagonista. Bueno, yo pensaba, en Final Fantasy VII está este rubio hermoso que tiene una espada gigante, que es el protagonista, y digo, che, ¿por qué la mina que patea traseros no puede ser la protagonista de esto? A mí me gustaría que una mina que patee traseros sea la protagonista. Y después mutó eso, y en vez de ser la dulce Tifa Lockhart, se me convirtió en esta mina del conurbano que no le sonría a nadie. Que aparte, dicho sea de paso, Anastasia es un nombre de princesa. O sea, Claro, Anastasia sí. es un nombre de princesa de Disney. Sí, en realidad es de la princesa Anastasia, que fue la princesa perdida en la Revolución Rusa. Que digamos, fue como un nombre simbólico que vino a sintetizar varias cosas de su carácter. Que por un lado está la cuestión de que es una princesa, aunque sea de manera espiritual. Del otro lado que es una persona antigua en su manera de ser en este mundo, que parece que no tiene ninguna congruencia con ella. ¿Por qué? Porque una persona que valora la espiritualidad en esa profundidad, que valora el camino guerrero, que valora el arte, que valora todas estas cosas que no tienen nada que ver con la velocidad de hoy día, con la puerilidad, perdón, la trivialidad con la que uno está acostumbrado. Una persona que tiene una hondura en ese sentido, que tiene una examinación de la vida que pasa por otro lado, es un término de una persona, una autora que por desgracia no recuerdo qué es porque la conocí en un evento en memoria de Eve Buchard, así que lamento no recordarla a ella, pero recuerdo el término que ella acuñó, que en un cuento que estaba leyendo, suyo, mencionaba que había unos jóvenes que escuchaban Pink Floyd en la actualidad y ellos eran jóvenes atemporales. Bueno, yo sentí que Anastasia era una de estas jóvenes atemporales, que son estas personas que uno se encuentra en la vida, que parece que están siempre desfasadas del tiempo en el que viven y que siempre les atraen las mismas cosas. Hay gente que hace 100 años o ahora siguen leyendo a Platón, se siguen conmoviendo con la música clásica y se conmueven con cosas actuales también, no es que no se conmueven Sí, no solo es que con están cosas aislados viejas. del espacio, pero O sea, es que son parte de este tiempo, pero a la vez son parte de otro, que es una especie de tiempo eterno que siempre se repite. Sea porque algo del destino selecciona a algunas personas para que representen esa clase de ideas, esas ideas no mueran, o porque esas ideas seducen a la sensibilidad de ciertas personas y las hacen gravitar a estas cosas perennes. La cuestión es que ella me pareció una de estas personas perennes, estas jóvenes atemporales, que tienen el sufrimiento de sentirse absolutamente escindida de su tiempo, porque por un lado está la angustia de vivir donde vive, de ser quien es, y de no tener con quién compartir nada. Nada de lo que es, porque, digamos, de literatura no va a hablar con Pacheco. sí, ¿Entendés? no, O sea, no. no hay un lugar donde canalizar todo eso que ella trae. Claro, exactamente. Y eso es el aislamiento más duro, porque no es solamente la cuestión de no tener recursos económicos, ese tipo de cosas, sino es que lo que vos sos no le importa a nadie. Sí, tranquilamente. Y mucha gente está esperando que mueras, además. Claro, sí, Pero bueno, a ya mucha morí. gente te resolvería la vida que no estés, entonces, de alguna manera también, y quienes quizás se tendrían que hacer cargo no están en capacidad de hacerlo. Y que eso también te iba a preguntar, ¿por qué saber la cuestión de salud mental es algo que te lo propusiste o es algo que simplemente encajaba con la trama? Digo, la salud mental y la falta de respuesta también, porque de alguna manera Anastasia busca ayuda en espacio. La madre es esquizofrénica. Lo puedo decir, ¿no? Ya lo, bueno, yo lo Sí, dije. ya está. Ya está. Igual no es ningún secreto. Ya Igual cuando... lo menciona creo que al principio del texto, que ella va a buscar ayuda y no, como ella es menor de edad, no pueden hacer nada. Y digo, y también es una, es digo,
¿lo trajiste a propósito o es algo que simplemente servía para aislar cada vez más al personaje? No, lo traje a propósito. Porque lo que pasa es que parte de la debilidad de ella, de esto que hablé hace un rato, de esta capacidad de cambio que tienen los personajes, bueno, parte de la debilidad de ella es que pertenece a un sistema que falla. ¿Sí? Porque si ella tuviese un problema en solitario, sería una cuestión de ella y nada más. Pero lo que le pasa a ella es que sabe que nada se va a resolver porque no se resuelve para ella y no se resuelve para nadie. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Así. Por eso te pregunté si lo habías traído a propósito, porque me pareció una situación tan real, digo, tan palpable. Yo trabajé mucho tiempo haciendo notas para el canal de acá de Moreno y nos pasaba casi habitualmente, digo, de personas que nos llamaban a nosotros porque no tenían respuesta y que pensaban que por ahí con la tele alguien capaz que los veía y se apiadaba y les daba alguna solución. Lo que Digo, es algo que pasa, pasa, sobre todo en el conurbano, pero bueno, no... lo que pasa es que acá hay una dinámica trágica en que al no funcionar las instituciones se recurre a los conocidos. Claro. ¿Sí? Y nuestra cultura, no sé por qué, eso es algo que me excede, se caracteriza por la afectividad. ¿Sí? ¿Qué es la afectividad? Que vos sentís que todo el mundo está cercano, charlas, pasa en el hospital, pasa en las universidades, pasa en las escuelas, pasa en todas partes, esa cercanía con el otro. Ahora, ¿qué pasa? Por un lado eso está bueno porque genera esta cuestión de la fraternidad y de buscar una respuesta en las personas que están a tu alrededor. Pero la contracara de eso es que todas las soluciones son artesanales. No hay un sistema al que vos recurras que a vos te deja tranquilo de que si vos vas al hospital te dan una respuesta. Si vos vas a buscar trabajo a una institución, te van a dar una respuesta. Si vos vas a la policía, te van a dar una respuesta. Siempre sabés que las cosas van a salir mal si haces eso. Así que, ¿qué haces? Bueno, no me buscan la basura, no me levantan la basura. ¿Qué hago? Y bueno, limpio yo. Bueno, me arreglo con unos vecinos. Bueno, tengo un pariente enfermo. Bueno, el hospital sé que me dan un turno en 3 meses. Bueno, me arreglo con este pariente y con una colecta y compramos los remedios. Uno va generando todas esas estrategias para vivir mejor, pero el hecho de el solo hecho de hacerlo, delata una falta. Y que estemos acostumbrados a la falta, no significa que esa falta sea menor. Significa que estamos, como diría Inodoro Pereira, mal pero acostumbrados. Claro. Sí, 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 estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. La otra que me gustaría hacerte, y después abrimos por si alguien quiere hacer algún comentario o algún intercambio, tiene que ver por qué mezclar lo fantástico con, yo creo que ya te lo pregunté, pero me gustaría volver a preguntártelo, eh, ¿por qué lo fantástico aparece? Digo, porque tranquilamente podría no aparecer y la historia funcionaría igual, quizás. ¿O no? No sé. No, no. No funcionaría porque siendo fantástico ella no sería ella. Hay algo de lo que es ella espiritualmente que lo requiere. Ujú. Y eso es razón suficiente. Para poder hablar de ella, yo tengo que hablar de lo fantástico. Ujú. ¿Y por qué lo fantástico, por qué la representa? Digo, ¿qué hay en lo fantástico? ¿Qué es esta cuestión atemporal? Sí, que ella no termina de ser de acá. Ujú. Ok, o sea, tenemos que ubicar en otro espacio. Sí, no termina de ser de acá, no del todo. Ujú. Los demás sí son de acá, pero ella no del todo. Ok. Y la única forma de explicarlo es a través de este lenguaje, porque yo insisto en que es una forma de hablar también, es una forma de percibir el mundo, porque tiene una estructura y una manera de vincularse, una conversación que es sentable en otros términos para mí, y por eso también te lo pregunto, digo, porque ella no... En un momento pensé que tenía que ver con la esquizofrenia, pero después me di cuenta de que no, va, por lo menos de que no, no sé si estaba tan vinculado a eso. Es un compromiso con la existencia. Ujú. Ok. Sí. Sí, creo que hay un punto. Sí. ¿Qué se siente verlo? Digo, trabajaste 8 años en eso. Se siente como que si sale bien, va a crear un nosotros. ¿Qué significa eso? Que va a dejar de ser solo mío y nos vamos a poder juntar a hablar de esto, como nos juntamos a hablar de cualquier serie que nos gusta o que nos importa o de lo que sea.
Y si no lo logra, lo logrará el cine. Bien, pues aparte quedó divino. Sí, bueno, O sea, felicitaciones además que a Leandro porque la verdad hizo un trabajo extraordinario de la edición, O sea, creo tapa, que va contratapa, muy- el libro es increíble, la verdad, asombradísimo. O sea, creo que condensa bien la historia. O sea, me pasó que cuando lo vi, yo lo leí en PDF, entonces cuando vi el libro dije, muy lindo. Coincide mucho con lo que uno imagina, ¿no? De estos espacios. No sé si alguien quiere, si ya lo leyeron y le quieren contar algo, si quieren hacer algún tipo de pregunta, si lo quieren felicitar en voz alta, también pueden. Imagino que muchos de ustedes estuvieron acompañando este proceso. ¿De qué se trata? Vendelo. La síntesis Claro. o los temas que trata. ¿Por qué habría que comprarlo? ¿Por qué habría con y para angustiarte? Va a pasar. Para pasarla mal. Si el mundo como es no es suficiente para pasarla mal, compra Gresca y la vas a usar muy mal. Te va a gustar pasarla mal. ¿Viste como cuando te rascas una cicatriz? Bueno, es así, esa es la experiencia. Y No, de hecho, da la sensación cuando ustedes conversan, que es alegórico casi todo lo que se cuenta. Mm. sí. Yo no recuerdo los párrafos que leí como alegóricos. Parecían fantásticos, complejos, pero no alegóricos. Y ahora resulta que me cuentan que es una alegoría de determinar conceptos. Me parece que quizá la conversación fue por un rumbo muy particular. Mm. Por eso te pregunto de qué se trata. Sí, digamos, lo que se trata en resumidas cuentas es lo que ya está en la etapa de esta chica adolescente aficionada a las cuentos de hadas que la crisis y todo esto se mete en el torneo de peleas clandestinas. Después los temas que se tocan son la violencia, son la soledad, son el saber que en esta soledad tenés que encontrar tus propias respuestas porque si no nadie más te las va a dar. También aparece el tema del racismo. Digamos que esos temas están tratados por la literatura desde hace un rato. Sí, Tu libro es otra cosa. bueno. Es probablemente mejor que todo eso, pero me gustaría poder decir en qué radica la ventaja para el libro. Ah, porque Bueno. necesitamos que hables un poco más alto. Él plantea que nosotros la conversación fue por una cuestión más alegórica, con una cuestión o haciendo referencia más a lo alegórico, y que quizás él en su lectura no lo encontró tan así, o sea, encontró otras cuestiones. Por eso preguntaba de qué se trataba el libro. O sea, decir, tal actitud en realidad representa tal otra cosa, tal conducta humana. Y bueno, la alegoría permanente. Y no es eso, es mejor. ¿Sí? Claro, es mejor. La alegoría es un embole. Pero para mí es muy simbólico también. Está bien, pero si vos te quedás en el simbolismo exclusivamente como contenido. Que de hecho es bastante concreto en el libro. O sea, las situaciones son bastante concretas. Pero no creo que el libro pretenda la representación de conductas humanas. Sí, eso está bueno lo que dice Guille, porque sí, ahora para que te esté escuchando más, es eso. No es literatura para hacer un ensayo. No uso la literatura para hacer un ensayo, no es eso. Es haberme inspirado, sí, en algunos conceptos para desarrollar, pero sí, es una historia de personas. Es una historia de personas que tocan, como la vida de todos nosotros tocan ciertas cuestiones, las que acabo de mencionar, la violencia, la soledad, pero es porque después de todo se trata sobre personas solas que quieren ver si pueden sobrevivir en este mundo. A ver, compren el libro. Definitivamente. Sobre todo porque también tiene una referencia. No, yo vivo en casa de mi madre, autorreferenciado. Ese que sorprende. Ese que sorprende. Igual, insisto, a mí al final me tomó bastante por sorpresa. Honestamente lo digo. Me tomó por sorpresa, no esperaba que terminara de otra manera. Así que capaz que les paso a ustedes también. No les voy a spoilear el final. Sí, porque, por desgracia ahora están advertidos. pero nada, me parece que tienen que llegar hasta ese momento. Digo, lleguen a ese momento porque está buenísimo. Aparte es el recurso, porque las novelas no importa, terminan en algún momento, pero
en el viaje, del principio hasta el final, uno tiene que disfrutar, ¿no? Mirar por la ventanilla y decir qué lindo, qué sé yo. Y padecerlo un poco también. A vos, Y a vos, padecerlo un poco a vos te también. gustó el cartel despintado del telo, yo me acuerdo, ¿no? Claro, hay cosas que son fantásticas. Yo me las recuerdo, vagamente, cosas. Uno visualiza determinados paisajes. Y eso es lo que nos está dando. Por supuesto, uno saca conclusiones de naturaleza muy intelectual sobre lo que carajo estaba haciendo fulano. No importa, pero no mucho. Sí, lo más importante, y en esto estoy totalmente de acuerdo con Guillermo, es la experiencia estética, es decir, estar ahí. Y lo otro se lo podemos dejar a los intelectuales, los licenciados en letras y esas cosas que para eso estudian tanto y está muy bien. O para una conversación como la nuestra. O por una conversación como la nuestra en la librería García. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Vos querés contar algo más sobre el proceso, sobre la historia en sí misma? No, yo creo que lo más importante es la relación que cada uno pueda tener con el texto. Ya es algo que me excede por completo. ¿Alguien te dio una devolución, además de ella? Sí. ¿Y? Me han dicho varias cosas. Por ejemplo, Cristina, que está presente y está en los agradecimientos también, o sea, doblemente presente. Hablamos muchas veces de la novela. Eso para mí fue un voto de confianza grande, que saliera espontáneamente a hablar de los personajes, de las cosas que les pasaban. Y hablando con mi mamá, que no le gusta tanto la literatura fantástica, es como que dijo, muy bueno, pero esa gente es muy rara. Y también creo que es un voto de confianza, porque alguien que... Porque también hay una cosa que aprovecho de decir, que estas son palabras de mi madre, no son palabras mías. Cuando uno piensa, leí la novela de mi mamá, piensan que va a ser... ¡Ay, Virgilio! Y en realidad la experiencia fue frase larga, esto es inútil. ¿Para qué haces esto? No. Y la verdad que ella ya ha leído el libro prácticamente en tiempo récord, y siendo un género que no le gusta tanto, y siendo una persona que genera una crítica honesta, más allá del íntimo vínculo que tenemos, creo que es un voto de confianza también de que hemos hecho un buen trabajo. Porque también algo que quiero volver a decir, que está en los agradecimientos, pero me gusta decirlo acá, es que la tarea del escritor parece solitaria, pero es mentira. ¿Sí? ¿Por qué es mentira? Porque se recurre a muchas personas en el camino. Se recurre a los compañeros de taller que critican el texto, se recurre a toda la gente que ha escrito antes que uno, se recurre a expertos que te pueden ayudar en una situación en la que vos tenés una duda, se recurre a un montón de gente. Es verdad, el que escribe teclea y se frustra y capaz que tiene ganas de levantarse a hacer cualquier cosa menos escribir y uno se evade, porque es bastante mágico, es como decir, voy a escribir y cuando te sentás aparecen todas las razones para evadir. Aparece mirar el celu, aparece ir a tomar un café, aparece juntarte con alguien que no ves hace meses, aparece cualquier cosa. Pero si uno ejerce, digamos, ese momento de decir, no, para. Entra en contacto con tus sentimientos. Y ahí entras en contacto con esa frustración que dura 10 segundos, literales, ahí puedes. Y ya está. Y no es la gran cosa. Sí, está bien, eso es solitario, pero o individual, en el sentido que lo haces vos. Pero este libro fue gracias a todas las personas que estuvieron involucradas, que están en los agradecimientos, y también, por supuesto, mencionar a Leandro García, mi editor, que me recomendó el espacio del taller, hizo una excelente edición, hizo el diseño de tapa y de contratapa. Y sin él y sin ninguna de las personas mencionadas, esto no habría sido lo que es. Así que esto es sencillamente así. Yo no creo que sea de otra manera. ¿Estás escribiendo otra cosa? Estoy escribiendo cuentos, si la Universidad Nacional de La Matanza me lo permite. Voy a seguir escribiendo cuentos y tal vez haya un libro de cuentos de con futuro. Igual ahora se vienen las vacaciones, así que no vas a tomar muchas tú. No, bueno, no te creas. Con los finales, los finales para febrero, ¿sabes qué? Pero bueno, haremos lo mejor posible. Gracias. Gracias por estar Antes de terminar, quiero leer las palabras de Agustina Renuevo, tallerista actual
de la pecera, que dejó estas palabras porque hoy no iba a poder estar presente, pero está presente en este mensaje. Me gustaría comenzar felicitando a Marco por su arduo trabajo. No fue menor. Fueron largas jornadas de tiras y aflojes para dar forma a un texto ya escrito y que nos desafió tanto a Marco como a sus talleristas. Darle las gracias por haber sido siempre tan paciente y escuchar prestando tantísima atención, aunque luego hacía lo que quería. Y eso, aunque lo pelee, se lo admiro mucho. Un escritor que sabe perfectamente lo que desea y es meticuloso y disfruta de serlo, disfruta de la profesión y del oficio. Dos cualidades y conceptos que son difíciles de trabajar, porque requieren voluntad y disciplina, y eso es una parte enorme de la que goza Marco y se nota en su estilo. Felicitaciones y gracias por tenerme en cuenta para trabajar una novela a la cual has querido tanto.